Damos comienzo a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes citado para el día de la fecha. Invito al concejal Julio Adrover a izar la bandera nacional. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales y a los señores mayores contribuyentes. Adrover Julio, Aiello Guillermo, Albuerne Guillermo, Baccarini Walter, Basanta Diego, Furnari María, García Santander Macarena, Iglesias Cristian, Illa Francisco, Maistegui Pablo Ignacio, presente, Reynoso Álvaro, Daruceri Gabriel. Presente. Mayores contribuyentes: Adrover Guillermo Miguel, Altuna Teresa Beatriz, Asmit Juan Ramón, Álvarez Susana Aide, Basanta Raúl, Serminara Juan Francisco, Colavela Carlos, Elicio Olga del Valle, Funes Claudio Mario, Damiani Alejandro, Germodani Hugo Alberto, Jiménez Angélica, Guerrini María Florencia, Carmen Conti, Naboni Iris Liliana, Santilli Enzo, Valentini María Valeria. ¿Alguno no nombré de los mayores contribuyentes? Bueno. ¿17 mayores contribuyentes y 20 concejales? Damos entonces por secretaría lectura al decreto 8.697 de 2021 de convocatoria a Asamblea de Mayores Contribuyentes. Visto el expediente D97 de 2021, Departamento Ejecutivo C 1031-2021, Secretaría de Hacienda y Finanzas, referente, eleva presupuestos de gastos y cálculos de recursos 2022, y considerando la aprobación de la ordenanza preparatoria número 9455-2021, sancionada por mayoría en este honorable Consejo Deliberante en la sesión especial del día 7 de diciembre, y la necesidad de convocatoria a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el tratamiento de la misma. Por lo expuesto, el presidente del honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades atribuidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreta, artículo primero, convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día martes 21 de diciembre a las 19 horas en el recinto del Honorable Consejo Deliberante, a fin de dar tratamiento a la ordenanza preparatoria número 9455-2021. Artículo segundo, por Secretaría del Honorable Cuerpo se cursarán las respectivas citaciones a los señores concejales y mayores contribuyentes. Artículo tercero, de forma, Pergamino, 10 de diciembre de 2021, Decreto 8.701-2021, firmado Gabriela Taruceri, presidente, Lucio Tesón, secretario. Concejal Maistegui tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Agradeciendo también la presencia de los grandes contribuyentes, de los mayores contribuyentes, vamos a hacer una breve presentación de lo que es este proyecto de cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el periodo 2022, teniendo en cuenta que el mismo ya fue tratado a principios del mes de diciembre. Este cuerpo recibió la visita de cada uno de los secretarios del Departamento Ejecutivo, que pusieron a disposición de los concejales de los distintos bloques sus proyectos y las explicaciones del caso, lo que tenía que ver con fundamentalmente con la aplicación del gasto. El proyecto para el año próximo asciende a la suma de 4.722 millones,
representa un aumento de un 60% respecto del actual periodo que está terminando. Hay que entender en este caso que había que cumplir con los plazos legales que están establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades. Había que tomar una decisión respecto de cumplir esos plazos o de aguardar los presupuestos nacionales y provinciales que al momento de la confección de este proyecto no estaban elevados ni siquiera. Hoy ya tenemos uno que es el nacional en tratamiento y entendemos que el de la provincia de Buenos Aires ya fue elevado, va a ser tratado en la semana entrante. Digo esto porque se optó por cumplir los plazos legales de presentación y esto obligó a que hubiera una serie de consideraciones que, a falta de datos ciertos, tuvieran que basarse en estimaciones, entendiendo que en contexto que vivimos habitualmente en este país, con pautas inflacionarias difíciles de prever, donde justamente una de las cosas más difíciles de encontrar en nuestro país es previsibilidad. En ese marco hubo que elaborar un presupuesto teniendo en cuenta algunas proyecciones estimadas, haciendo consultas con municipios de la zona respecto de las políticas a implementar, independientemente de que cada municipio y cada departamento ejecutivo tenga sus propios objetivos, como para tener marcos de referencia. Digo esto porque es probable que en este marco y sin algún dato cierto previo haya que tener algún tipo de maniobra de ajuste en lo que tiene que ver con el ejercicio del año próximo. Si bien es cierto que, y no es un dato menor, el municipio de Pergamino, el departamento ejecutivo, elabora todos los años, y este año no va a ser la excepción, una serie de proyectos para llevar adelante en el ejercicio que viene. El otro día se estaba haciendo, además de la revisión periódica que se hace, se estaba haciendo una evaluación anual, y el grado de cumplimiento, aún con toda la falta de previsión que sabemos que tenemos en este país, e inclusive después de 2 años de haber atravesado una pandemia, el grado de cumplimiento de todo lo que se había previsto está por encima del 95% respecto de los proyectos, lo cual es muy alto, lo cual habla de una seriedad y de un cumplimiento respecto de lo que se proyecta. Entonces, más allá de todo eso, creemos que todas las estimaciones vienen siendo bastante exactas. Eso respecto de una característica de un presupuesto, repito que tiene que hacerse en base a estimaciones. Se tomaron en consideración antecedentes de los últimos 3 años, como dije recién, referencias de municipios de la zona, de características similares a algunos. En resumen, decía, el presupuesto se va a tener un incremento respecto del último periodo del 60%, conociendo hoy ya por lo menos cuál es la elevación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, está en el mismo orden, con lo cual estimamos que debería ser razonable. Eso implica, en lo que tiene que ver con la principal fuente de recaudación del municipio, un aumento previsto del 45% promedio en las tasas. Poniéndolo en contexto con lo que pasa en otros municipios de la región, y por solo mencionar algunos casos, San Nicolás tiene previsto una suba del 44%, Junín de un 50%, Salto 46%, Rojas 48%, Colón 45%. Digo, en general las estimaciones son lo más exactas posibles en un contexto, como recién decía, de marcada incertidumbre y sobre todo con un factor que siempre afecta y obliga a hacer algún tipo de corrección, como es la pauta inflacionaria. En general, la pauta inflacionaria es difícil de prever en esta época del año y en todo caso las previsiones que se hacen no suelen ser todo lo exactas que uno quisiera. Como dato saliente, además de ese aumento de tasas previsto en promedio, repito, del 45%, el Departamento Ejecutivo solicita la facultad de hacer, si fuera necesario y solo si fuera necesario, en el segundo semestre un ajuste de hasta un 20% respecto del aumento de las tasas, cosa que entendemos tiene toda lógica, considerando que hoy cualquier cálculo, cualquier estimación inflacionaria que se pueda hacer
probablemente pueda quedar lamentablemente desfasada en el correr del año. Entendemos que el pedido es razonable, entendemos también que es voluntad del Departamento Ejecutivo y el deseo también de no tener que llegar a hacer uso de esa herramienta. Pero repito, en el marco de una inflación descontrolada como la que estamos viviendo generalmente, y de un Estado municipal que ha demostrado ser muy serio y austero en su administración, creemos que también es una muestra de responsabilidad tener una previsión para lo que pudiera pasar en la segunda mitad del año. En los últimos 6 años ha habido comportamientos diferentes, y en más de un periodo dentro de esos 6 años, la inflación ha estado muy por encima de la previsión en los presupuestos municipales, lo cual obliga a hacer ajustes, a postergar obras. Entonces, con todo esto que decimos, parece más que razonable ese pedido de facultar al Ejecutivo para hacer, en caso solo de que fuera necesario, un ajuste de hasta el 20% en la segunda mitad del año. Todo esto inclusive teniendo en cuenta que hay un montón de variables más allá de las económicas que desconocemos. Los últimos 2 años hemos transitado y más allá de nuestros deseos y de que quisiéramos que no, estamos todavía transitando una pandemia que está teniendo algunos escenarios de rebrotes, afortunadamente no demasiado fuertes, pero digo, es otro cálculo que uno tiene que prever, que ha golpeado muy fuerte en lo que fue las ejecuciones de los presupuestos y sobre todo en el principal recurso que tiene el municipio, que son las tasas, porque en ese marco el municipio decidió acompañar en medio de la pandemia a los contribuyentes con distintos tipos de planes de pago, con donaciones de deuda, herramientas que se van a mantener para el próximo periodo. Intereses resarcitorios, eliminación de intereses sobre todo, modificaciones en los plazos, todas cosas que afectan directamente a lo que es la recaudación de tasas municipales, que insisto, representa el 63% de lo que va a ser el presupuesto para el próximo periodo. Que no es un dato menor, el 63% lo que hace es, en un contexto de gasto donde el principal componente es salarial y ese componente de salarios afecta el 55% del presupuesto municipal, no es un dato menor que el 62% sea de recursos propios. Eso le da una independencia presupuestaria al municipio que es muy importante porque hemos tenido, más allá de las previsiones que se hacen, algunas diferencias respecto de lo que deberían ser aportes, sobre todo provinciales. Entonces, en ese contexto, tener una autonomía superior al 60% y que ayuda a cubrir la principal erogación de este municipio no es un dato menor. En relación a los números de gestión y respecto de lo que está establecido en la normativa, el Departamento Ejecutivo va a tener respecto del total de gastos un 97,60% y este cuerpo va a tener solo un 2,4%, lo cual confirma lo que viene pasando en los últimos años, que es, desde 2016 a esta parte, 2 cuestiones que conviene mencionar. Por un lado, la reducción de la participación relativa de este cuerpo respecto del presupuesto total. Y por otro lado, recién decía, dentro de lo que es la participación relativa en el gasto, que se prevé inclusive en un 57% para este periodo, está un 55% del recurso total asignado a pago de salarios. Esto está previsto fundamentalmente solo para aumentos de pautas salariales, no para incrementos en la planta de personal. Incluso ese es un dato que no es un dato menor, porque del 2016 hasta hoy, año a año, el Ejecutivo Municipal ha reducido sostenida y paulatinamente la planta de personal, con lo cual el gasto, si bien todavía es muy alto respecto de lo que es el total del presupuesto, se viene reduciendo año a año.
Decía, y para ponerlo en números, el presupuesto total son 4.722.000 pesos, de los cuales el 97,60%, 4.609.000, van a estar afectados al Departamento Ejecutivo, solo el 2,4% a este cuerpo deliberativo. Repito, la característica principal probablemente de este presupuesto tenga que ver con la cantidad de estimaciones que se han tenido que realizar, con la mayor certeza posible y tomando la mayor cantidad de datos, abriendo el abanico inclusive a municipios vecinos, más allá de las diferencias que pueda tener cada uno de ellos. Pero digo, la falta de previsibilidad y la falta de datos concretos, más el estar transitando una pandemia, no son datos menores, condiciona la realización de un presupuesto. Así todo el municipio de Pergamino viene teniendo una administración austera, prolija, lo que hace que, como decía hace un momento, al momento de evaluar el cumplimiento de los objetivos está encima de un 95%, lo cual no es un dato menor, marca con toda esta falta de previsión trabajo profesional, serio, sobre todo en la administración del recurso. Se mantiene, y tampoco es un dato menor, una muy baja tasa de endeudamiento del Ejecutivo Municipal, producto del ahorro que se hace y producto y como consecuencia de una, repito, administración austera, no solo austera, sino también muy transparente. Características principales respecto del organigrama: hay un cambio en el organigrama que es importante mencionar, y es que lo que era hasta ahora la Dirección de Modernización pasa a tener el rango de Secretaría. Eso tiene que ver un poco con una política de nuestro Estado municipal de generar un Estado más eficiente, más moderno y fundamentalmente más transparente, con datos abiertos a toda la comunidad, avanzar en las digitalizaciones que todavía quedan, pero fundamentalmente con esa idea de generar un municipio abierto, transparente y con datos a disposición de todos los vecinos. Hay un dato, y para finalizar, y sobre todo darle la posibilidad a otros a que puedan participar y exponer sus puntos de vista, hay un dato que no es menor y que queremos reconocer en este momento, y es reconocer el alto cumplimiento en el pago de las tasas que tienen los vecinos de Pergamino. Mucho de lo que dije hasta ahora o de lo que estamos exponiendo y que tiene que ver con esos grados de cumplimiento son gracias a eso. Y creemos también que no es un dato casual, más allá de la voluntad del pergaminense y de todo el esfuerzo que entendemos que ha venido haciendo por las dificultades económicas generales, pero además por 2 años de pandemia, de la cual todavía no hemos salido y todavía estamos teniendo muchos efectos. Entonces, por un lado, reconocer ese cumplimiento, alto cumplimiento en las tasas, que permite que el municipio pueda seguir avanzando en obras, mejorando servicios, pero además esto creemos que es de alguna manera un reconocimiento también de parte de los vecinos de Pergamino, que ven que el dinero que ellos aportan lo vuelven en obras. Lo ven en obras concretas, lo ven en obras que quedan para la ciudad, lo ven en mejoras en servicios de mantenimiento. Solo por mencionar algunas, en el periodo 2022 se van a completar las últimas 50 cuadras de cordón cuneta, con lo cual toda la parte de lo que sería el casco urbano de la ciudad de Pergamino estaría cubierto en lo que tiene que ver con servicio de cordón cuneta y cobertura de conexión a cloacas. Se va a completar también en el próximo periodo la contenerización respecto de la recolección de residuos en todos los barrios de Pergamino en el periodo 2022, que también no es un dato menor, con todo lo que aporta al orden, a la limpieza y a la comodidad de los vecinos. Se va a seguir avanzando, seguramente no podrá culminarse en el año 2022, porque es mucho todavía lo que queda por cubrir, pero se va a seguir avanzando sostenidamente en el recambio de luminarias LED, con todo lo que esto aporta a la calidad del servicio en términos de seguridad y de calidad de vida también. Finalmente se pudo y además se pudo explicar, pero además se pudo instaurar finalmente como política, y la intención y la decisión es sostenerlo, la instalación de medidores de agua en toda la ciudad, lo cual tiene 2 aristas fundamentales. Una es la de darle
a ese servicio un sentido de mayor justicia, donde cada contribuyente pueda pagar efectivamente por lo que consume. Además de que va a ayudar, y ya con datos concretos, a evitar algunos problemas que están generando falta de presión en algunos barrios, fundamentalmente problemas de distribución de las presiones relacionadas directamente a un consumo desmedido respecto de lo que debería ser un consumo promedio con las características de una ciudad como la de Pergamino. Eso también es un proceso que no se va a terminar este año, pero que está la decisión de mantenerlo y sostenerlo en tiempo, no interrumpirlo. Creemos que ese es un servicio que, ya explicado, le va sobre todo a solucionar un problema a muchos vecinos de Pergamino y sobre todo ponerle mayor justicia al sistema de medición y pago de las tasas. Digo, cosas que tienen que ver con los servicios públicos, mantenimiento y creación de nuevos espacios verdes que puedan verse por toda la ciudad de Pergamino, cosas que los vecinos valoran, y vuelvo y estaba haciendo mención a ese alto cumplimiento en el pago de las tasas. Creemos que todo esto tiene que ver, espacios públicos que todos ya conocen, el Parque Belgrano, el nuevo Centro Cultural Arturo Illia, donde funcionan ya la Escuela y el Museo de Bellas Artes, todos los proyectos que están por finalizarse, algunos que están en proceso, otros nuevos que se van a incorporar, como la remodelación del Cine y Teatro San Martín. Por eso es importante remarcar todo lo que se hace, agradecer y reconocer. Ese es un buen momento para hacerlo, en el momento en que se plantean los presupuestos, en el que se habla de aumento de tasas, el explicar por qué, si bien entendemos que en un contexto como el que nos toca vivir y lo que nos acaba de mostrar la elevación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, parece como absolutamente razonable, es importante también reconocer a los vecinos y agradecer, porque todo lo que viene después, que es la realización de todos esos proyectos y lo que todos vemos, que es una ciudad más moderna, más limpia, con más y mejores servicios, es gracias al cumplimiento de esos pagos de tasas. Agradecer nuevamente a los mayores contribuyentes, y como decía, ya el presupuesto ha sido elevado, tratado y explicado, con lo cual entiendo que cuanto más breve, mayor tiempo le vamos a dar a otros a que tengan la posibilidad de exponer. Gracias, señor presidente. Concejal Reynoso tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo hemos debatido hace poco tiempo aquí en este recinto. El concejal propinante hizo, a nuestro entender, una defensa de lo que plantea el Departamento Ejecutivo, que la verdad que dista mucho del análisis que nosotros del Frente de Todos hemos hecho en esta ordenanza fiscal impositiva y del presupuesto de gastos. En primer lugar, no podemos acompañar esa idea de que el aumento de tasas va a ser en promedio el 45%, señora presidenta, porque tal cual nosotros lo analizamos el día que se votó la ordenanza fiscal impositiva, vimos como ese supuesto aumento promedio de las tasas del 45% era teniendo en cuenta ciertas circunstancias, pero que si uno lo analiza de una forma anual, cuánto va a sufrir de aumento el vecino a las tasas, es decir, si comparamos, por ejemplo, cuánto pagaba de la tasa en enero del 2021 y cuánto va a empezar a pagar en enero del 2022 si se aprueba este proyecto, el aumento es mucho mayor al 45%, señora presidenta, y esto es muy fácil de verlo. Me pongo un ejemplo, y ya que están aquí los mayores contribuyentes también para que noten esto. En enero, un vecino que vivía en la zona céntrica, alumbrado público, pagaba 1.019 pesos, y si esta ordenanza fiscal impositiva sale votada, va a terminar pagando 1.692 pesos, lo que implica un aumento del 66%. Si un vecino de Barrio Belgrano, por ejemplo, que pagaba en enero de este año 2021 597 pesos de alumbrado público, si se aprueba este proyecto va a empezar a pagar 990 pesos de alumbrado público a partir de enero, es decir, un aumento del 66%. Por eso decimos que esa argumentación del aumento de las tasas del 45% en promedio, si lo analizamos de otro punto de vista, no es real. Y es lo que nosotros mantuvimos cuando se produjo el debate aquí en este recinto, señora presidenta.
Porque algo que dijo y que ya lo describió el concejal también, que hay un artículo en esta ordenanza que le da la potestad al Ejecutivo de poder aumentar las tasas el año que viene hasta en un 20% en caso de ser necesario. La verdad que no explica este artículo cuándo sería necesario, simplemente le da la potestad absoluta para poder aumentar las tasas a mitad del año que viene. Yo creo que la frase que dijo el concejal propinante en esta circunstancia del artículo planteado es solo si fuera necesario. Bueno, al frente de todos no entendemos qué significa solo si fuera necesario, porque de hecho en este presupuesto actual, en esta ordenanza fiscal actual del 2021, esta modalidad también había sido aprobada por mayoría el año pasado, y en julio de este año se produjo un aumento adicional de 7% de las tasas, cuando a inicio de año se había ya aumentado un 35%. Pero en julio la inflación no había pasado, señora Presidenta, el umbral del 35%, era de 25%. Entonces, ¿qué es lo que define realmente en este artículo o le da autoridad a este Departamento Ejecutivo a elevar las tasas? La verdad que no hay ningún criterio específico, simplemente es una decisión política que puede tomar el Departamento Ejecutivo sin ningún detalle adicional. Por eso nosotros dijimos que era muy difícil en realidad contarle a nuestros vecinos cuándo van a aumentar las tasas el año que viene, cada tasa y cada derecho, porque es la incertidumbre a partir de la mitad de año qué puede llegar a hacer este Departamento Ejecutivo o qué decisión puede tomar el Departamento Ejecutivo con respecto al aumento de tasas. Sí, y como decíamos, podemos comparar las tasas anualizadas, al menos en los primeros 6 meses del ejercicio que viene, cuando los aumentos no son del 45%, sino que son del 66% para el alumbrado público y del 66% también para los servicios sanitarios, y las otras tasas no es difícil saberlo también porque tienen que ver con otras cuestiones, como por ejemplo el aumento o cómo se vuelven las valuaciones fiscales a otro nivel. Pero más allá de eso, y vuelvo a insistir, aquí se propone votar una ordenanza fiscal impositiva con un grado de incertidumbre muy grande, en el cual nosotros no le podemos transmitir al vecino cuál es realmente el aumento de tasas que va a terminar sufriendo el año que viene, dándole una potestad y una autoridad muy grande a este Departamento Ejecutivo para a partir del año que viene poder aumentar las tasas hasta un 20%, y sabemos que va a hacer uso de esa opción. Lo sabemos porque lo ha hecho cada vez que se ha votado en esta modalidad, 2019 y 2021, el municipio ha aprovechado al máximo ese artículo que le permitía aumentar las tasas hasta un porcentaje establecido. Y esto también se traduce después, obviamente, en los superávit que tiene este municipio, que lo hemos discutido, también es una discusión política de cuál es el beneficio real para un vecino o una vecina de nuestra ciudad que un municipio pueda ahorrar millones de pesos, como sucedió tal vez en uno de los peores años que tiene la historia reciente, no solamente en Pergamino, sino en nuestro país, el año 2020, un año paralizado totalmente por la pandemia que llegó. Y en ese año el municipio de Pergamino se ahorró 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, señora Presidenta. Y como decía el concejal propinante, obviamente con un esfuerzo muy grande de los contribuyentes, pero también habla de cuánto se aumenta las tasas y los derechos año tras año que les permite a este municipio tener superávit tan grande que puedan ahorrarse en un año y en el peor de los años, no solamente sanitario, sino económicamente, 100 millones de pesos. Esto también lo demostramos cuando debatimos que en el ejemplo de la tasa de alumbrado público, porque si analizamos también cuánto aumentó esta tasa en las diferentes zonas en las que se aplica, desde el año 2019 y con lo que se propone aumentar para el año que viene, hay zonas como barrio Belgrano, barrio Güemes, Kennedy, que el alumbrado público va a estar aumentando hasta un 400% en 3 años. Y si agregamos el periodo que viene, en 4 años. 4 años, en esos barrios el alumbrado público ha aumentado hasta un 400%. En la zona céntrica, un 200%.
87%. En barrio 12 de octubre, Atepán, barrio Villa Alicia, un 383%, señora presidenta, va a estar aumentando desde el 2019 el alumbrado público, en los pueblos de campaña, en las delegaciones, un 396%. Y bueno, ¿y por qué tomamos también este dato a partir del 2019? Porque la tarifa eléctrica, a partir del 2019, señora presidenta, no aumentó más del 40%. Es decir, que estamos hablando de aumentos de hasta el 400% del alumbrado público en algunas zonas, en las zonas con mayor deficiencia aparte de alumbrado público, y un aumento de la tarifa eléctrica que no supera el 40%. Obviamente, ¿puede haber algo de inversiones? Sí, puede haber algo de inversiones, pero no, la verdad que no creemos que sea justificable un aumento tan grande con respecto a las inversiones, teniendo en cuenta aparte que toda la luminaria LED que este año se ha colocado en el partido de Pergamino también fueron con fondos provinciales. Es decir que obviamente aquí vemos una desproporción, le estamos pidiendo demasiado a los vecinos por la tasa de alumbrado público, sabiendo también que muchos vecinos hoy, y lo vivimos a diario, y yo estoy seguro también lo viven a diario los concejales del oficialismo, que nos manifiestan que no pueden pagar la luz, muchas veces la boleta de luz, porque con la tasa de alumbrado público se les vuelve imposible. Y estamos hablando de vecinos que tal vez ya no puedan acceder al servicio eléctrico o hagan lo imposible para poder pagar esa boleta, que se las aumenta considerablemente el alumbrado público, y aquí está manifestado por qué, porque aumentó desproporcionalmente a lo que aumentó el resto de las cosas en nuestro país y en Pergamino, y esa es una evidencia que no se puede discutir, señora presidenta. Por eso, y vuelvo a insistir, no podemos hablar de un aumento del 45% de las tasas. Que tengan bien en claro, y que tengan en claro también los mayores contribuyentes, que al votar este proyecto de ordenanza fiscal impositiva van a estar votando un aumento mayor al 45% de las tasas, y le vamos a estar dando la potestad a este municipio a partir del año que viene de poder aumentarla hasta un 20% adicional sin criterio alguno, es decir, por la mera voluntad política que puede tener el intendente en este caso de determinar uno o varios aumentos, como sucedió este año. Luego, obviamente está, y para no hacerlo tan extenso, la parte en la cual, más allá de lo recaudatorio, el municipio va a distribuir los gastos, es decir, todo esto que los vecinos hacen el esfuerzo con las tasas y los derechos, y más los recursos provinciales. El municipio ha decidido obviamente distribuir los gastos en función de lo que considera que el partido necesita. Bueno, en este caso tampoco, el Frente de Todos coincidimos en esa visión. Vemos como áreas importantes, áreas que a nuestro entender deberían crecer presupuestariamente, porque hay un crecimiento en la demanda justamente de nuestros vecinos en esas áreas, y vemos que en realidad lo que hacen es perder presupuesto. Un área que me refiero es seguridad ciudadana, señora presidenta, que esto lo mostramos gráficamente en la sesión, como si uno analiza la participación relativa, que es la importancia que tiene un área en el presupuesto, el área de seguridad ciudadana va decayendo presupuestariamente, su participación relativa desde 2017, y que aún falta, y aunque haya un pequeño incremento este año en el área, no llega a alcanzar los niveles máximos de los últimos 6 años de participación relativa. En definitiva, es un área que presupuestariamente viene perdiendo año tras año y que no se ha recuperado, entendiendo que una de las mayores demandas de nuestros vecinos y vecinas tiene que ver con la seguridad. Lo mismo con la administración y control del tránsito, señora presidenta. Yo considero, y creo que somos muchos los que consideramos, que la seguridad vial es una de las principales problemáticas que tenemos. Lamentablemente, Pergamino se encuentra entre los distritos con mayor cantidad de accidentología vial, esto avalado por informes de la provincia del año 2018 y 2019. Y bueno, es necesario generar políticas públicas en este sentido, y el área que debería hacerlo, imagino que es administración y control de tránsito, también desde el 2017 que viene perdiendo participación relativa. Este año gana un poco de participación relativa, pero sabemos que también esa ganancia presupuestaria que tiene el área tiene que ver con
el personal que se ha contratado para controlar el estacionamiento medido. O sea que lo que ha crecido presupuestariamente este año es para pagar los sueldos de la gente que controla el estacionamiento medido, y no creemos que eso vaya a solucionar realmente los graves problemas de tránsito que tenemos en la ciudad y sobre todo disminuir la cantidad de accidentes viales. Por eso es un área que nos preocupa que no recupere, al menos a niveles 2018-2017, los niveles presupuestarios que tenía. Secretaría de Producción, la secretaría con menor presupuesto de este municipio y por lejos, también vuelve a perder presupuesto año tras año. Ya prácticamente es irrisorio el presupuesto que tiene este área. Creo que esto se traduce en la falta de políticas que tiene nuestra ciudad con respecto a la generación de empleo y con respecto al desarrollo productivo. Otra de las grandes demandas de nuestra población, acceder a trabajos registrados, no importa por dónde uno circule en la ciudad, en el partido, en los pueblos, siempre está la demanda de trabajo. Y bueno, cuando uno analiza realmente qué ha hecho este municipio para poder atraer inversiones, para poder ampliar el parque industrial, para poder justamente generar políticas públicas en este sentido, son pocas, y lo manifiesta el presupuesto. El presupuesto lo manifiesta en una secretaría que desde el 2018 viene perdiendo participación relativa. Llegó a tener una participación relativa de 2.66 y se plantea para el año que viene una participación relativa de 1.34. Es muchísimo lo que ha perdido en participación relativa, y justamente el concejal propinante hablaba de otra secretaría, que es la de modernización, que vuelve a ser secretaría luego de algunos años que fue subsecretaría. Y bueno, modernización como subsecretaría le ganó muchas veces presupuestariamente a la Secretaría de Producción. Es decir que no hay una voluntad política firme de este municipio en generar políticas públicas en lo que es generación de empleo y fortalecer la producción, y esto lo demuestra este presupuesto que se está planteando y los presupuestos anteriores, señora presidenta. También hay otras cuestiones que podemos observar, sobre todo lo que tiene que ver con inversiones en los pueblos. Señora presidenta, nosotros hicimos una comparación de cuánto se va a destinar con dinero propio, con lo que se piensa recaudar para pavimentar, para hacer cordón cuneta, para recomponer arterias, tanto en la ciudad como en los pueblos de campaña, y es muy poco el porcentaje que se llevan los pueblos de campaña, señora presidenta, con respecto a lo que se lleva a la ciudad, entendiendo que hay mucha necesidad en cada pueblo de generar cordón cuneta, de pavimentar y de generar recomposición de arterias. Más allá que después puedan usarse fondos provinciales para hacer alguna de estas obras, nosotros lo que analizamos es lo que se propone en este presupuesto, y en este presupuesto la verdad que es muy poco lo que se propone justamente para poder avanzar en obra pública en cada pueblo de campaña. La verdad, señora presidenta, que son varias las observaciones que tenemos, y tampoco puedo dejar pasar algo muy importante que tiene que ver con los servicios sanitarios, y también se habló aquí de la inversión en colocación de medidores de agua. No podemos dejar de decir que de todo lo que se recauda de la tasa de servicios sanitarios, que este año, o para el año que viene, perdón, se plantean recaudar, o se estiman 562 millones de pesos, solo se propone el 3,5% de esos 500 y pico de millones de pesos para poder invertir en el área, y del total de la tasa, aproximadamente el 40% es lo que se utiliza para el mantenimiento de los servicios sanitarios. Y esto creo que se traduce también, señora presidenta, en los graves problemas que tienen algunas zonas para acceder a una correcta presión de agua. Creo que la falta de inversión, no solamente de 1 o 2 años, sino de varios años en nuestra ciudad con respecto a la red, sobre todo de agua potable, también se puede percibir en este tipo de presupuesto cuando se destina, o al menos se presupuesta inicialmente, tan poca inversión en este área. Más allá que después, cuando el problema explota y los barrios empiezan a reclamar y no hay agua, durante el transcurso del ejercicio se pueden destinar más recursos, pero lo que se plantea presupuestariamente para el año que viene es muy poco en inversión en este sentido, y por eso también nos preocupa, señora presidenta, esta cuestión. Más allá que, nuevamente, y lo hemos dicho, no es que
este bloque esté en contra de la realización de un parque, pero bueno, en el ejercicio actual 2021 el Parque General Belgrano ya se está llevando más de 90 millones de pesos de recursos propios. Está planteado para el año, en este presupuesto 2022, está planteado un recurso propio de 69 millones de pesos, más algunos préstamos que se van a hacer algunas obras en ese sector. Y la verdad que cuando vemos lo poco que se va presupuesta para invertir en la red de agua o en servicios sanitarios y lo mucho que se lleva al Parque Belgrano, nos preguntamos cuáles son las prioridades muchas veces para esta gestión municipal, y creo que en los aspectos que remarqué falta un poco poner el eje sobre algunas cuestiones: seguridad, tránsito, producción y también en lo que es servicios sanitarios o las inversiones. No quiero dejar de decir, y porque también lo dijo el concejal propinante, que habló de la transparencia también de esta ordenanza fiscal y este presupuesto. Bueno, creo que es algo que también que tiene que mejorar este municipio. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, Pergamino está entre los peores municipios con respecto a la transparencia en sus datos. Bueno, es algo que más allá de cuando analizamos el presupuesto, necesita mejorar este municipio para que todos tengamos la información que necesitamos para analizar y controlar y fortalecer también, ¿por qué no?, la gestión municipal. Simplemente ese era el argumento que quería esgrimir. No sé si algún otro concejal va a hablar, pero bueno, son los principales fundamentos por los que del Frente de Todos no podemos acompañar ni la ordenanza fiscal ni impositiva, porque se plantea un aumento de tasas mayor al 45%, con la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar a partir de julio del año que viene, y tampoco el presupuesto de gasto, porque no estamos de acuerdo con las prioridades que ha determinado el Ejecutivo para el año que viene. Gracias, presidente. Se han expuesto entonces los argumentos por cada una de las posiciones y vamos a pasar a votar la ordenanza preparatoria que fue aprobada por mayoría en la sesión de tratamiento de presupuesto. Quienes estén de acuerdo votarán por la afirmativa. Lo hacemos en forma nominal. Antes de dar comienzo a la votación, Antes de dar comienzo a la votación, dejo constancia que se encuentran presentes los mayores contribuyentes: Azmit Juan Ramón, Evani Mario Horacio y Conti Carmen. Pasamos entonces a la votación. Adrover Julio. Afirmativo. Aiello Guillermo. Negativo. Albuerne Guillermo. Afirmativo. Pacarini Walter. Afirmativo. Basanta Diego. Afirmativo. Caldentey Teresa. Afirmativo. Cataño Héctor. Negativo. Clark Laura. Negativo. Conti Leticia. Negativo. Conti Marcela. Negativo. De Sautu Mariana. Afirmativo. Di Santo Ana. Afirmativo. Dib Karim. Afirmativo. Furnari María. Afirmativo. García Santander Macarena. Negativo. Iglesias Cristian. Afirmativo. Ilia Francisco. Afirmativo. Maistegui Pablo Ignacio. Afirmativo. Reynoso Álvaro. Negativo. Taruseli Gabriela. Afirmativo. Adrover Guillermo Miguel. Afirmativo. Altuna Teresa Beatriz. Negativo. Azmit Juan Ramón. Negativo. Álvarez Susana Aide. Basanta Raúl. Afirmativo. Serminara Juan Francisco. Afirmativo. Colavela Carlos. Elicio Olga del Valle. Afirmativo. Funes Claudio Mario. Negativo. Damiani Alejandro. Negativo. Germondani Hugo Alberto. Afirmativo. Jiménez Angélica. Guerrini María Florencia. Evani Mario Horacio. Conti Carmen. Naboni Iris Liliana. Santilli Enzo. Valentini María Valeria. Tendremos 12 concejales. Tenemos
23 afirmativos. Con el voto entonces mayoritario de 23 votos afirmativos, queda aprobado el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos 2022. Corresponde ahora designar a un concejal y a un mayor contribuyente para firmar el acta de la presente asamblea. Concejal Ayelo, ¿usted puede mocionar algún concejal o algún mayor contribuyente? Sí, para mayor contribuyente propongo a Claudio Mario Funes. Está la moción entonces del concejal Ayelo a consideración, aprobada. Concejal Maistegui, usted corresponde que mocione a un concejal. Sí, propongo a la concejal Aurelia Fumari. Está la moción del concejal Maistegui a consideración, queda aprobado, serán convocados para la firma del acta correspondiente. Siendo las 26 horas, damos por finalizada esta asamblea en mayores contribuyentes. Invito al concejal Adrover a arriar el pabellón nacional.